Muy buenas tardes, sed todos bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración. Este año, aprender a orar orando con los grandes maestros de oración. Un santo muy peculiar, muy cercano, muy nuestro, muy de nuestro tiempo. Carlos de Foucauld. ¿Quién fue Carlos de Foucauld? Fíjense, 9 pinceladas. Hijo de una familia cristiana, joven en un mundo sin Dios, militar de convicción, viajero formal, buscador de Dios, monje en La Trapa, ermitaño en el país de Jesús, hermano de todos en Beniavés y el amigo de los Tuareg. Para muchos hoy en día es un desconocido el hermano Carlos de Foucauld. Por ello, y con motivo de esta escuela de oración, como cada sábado queremos acercarnos un poco ahora a su vida y a su espiritualidad antes de la catequesis de don Francisco. Nace de una familia noble en Estrasburgo en 1858, quedando huérfano muy pronto, a los 6 años, junto a su hermana menor. Y este acontecimiento, unido al estallido de la guerra, provocó en él un vacío grande en plena adolescencia. Dejó su fe a un lado, pero no, como suele ocurrir, su afán de búsqueda. A sus 18 años ingresa en el ejército y, aunque no le gustaba mucho, participó en un combate en Argelia, tras el cual decide renunciar e iniciar un viaje de exploración a Marruecos en los años 1883-84. Se puede mencionar que en estos tiempos un viaje como este no era muy habitual. Es así que tiene que estudiar la lengua hebrea, árabe, y también se hizo pasar en más de una ocasión por judío. De esta forma, y gracias a los idiomas, puede recorrer aquel lugar lleno de historias y costumbres que las va asumiendo y muchas haciéndolas suyas. Pasará 11 meses acogido por los judíos, viviendo en la soledad del desierto y quedándose admirado por la fe y por la oración de los musulmanes. Esta experiencia le marcará en su vida y le interpelará hasta el punto de hacerse esta pregunta: ¿existe Dios? Dios mío, si existes, haz que te conozca. Cuando regresa a casa, sigue su búsqueda, guiados por el padre Belín, y será a sus 28 años cuando encuentra a Dios. Era ya 1886. Dice él en sus escritos: enseguida que comprendí que existía Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para Él. Decisivo será en su vida el viaje a Tierra Santa 2 años después, y será cautivado por la pobreza de Jesús de Nazaret, otra faceta en su vida, descubriendo allí su vocación y su deseo de imitarlo. En su búsqueda de vida religiosa se sentirá llamado a La Trapa. Entra a La Trapa Nuestra Señora de las Nieves y después a vez en Siria. Y transcurrido un tiempo, vivirá solo en oración y adoración cerca de las Clarisas en Nazaret. Así su vida espiritual va madurando y con ello comprende que para amar a Jesús, y como Él lo hizo, es necesario alejarse de todo y todos, por lo que se siente llamado a estar con los más necesitados, viviendo a imitación de Jesús cada día y en comunión con Él. Será ordenado sacerdote con 43 años y se marcha de nuevo al desierto. Primero lo hará a Beniavés y luego a Tamanrasset con los Tuareg del hogar. Llevará una vida de oración, meditación de la palabra de Dios y acogida de los más pobres y enfermos, en su deseo de ser el hermano universal o un hermano universal para todos. Muere el 1 de diciembre de 1916, a sus 58 años, y muere asesinado por una banda de merodeadores que pasaban por allí. 2005. El Papa Benedicto XVI lo beatifica y canonización el 15 de mayo. Queda en la arena del desierto su cuerpo como grano de trigo que muere para dar fruto. Él mismo lo había escrito en una ocasión: pide por mi conversión para que muriendo dé fruto. En su espiritualidad destacamos especialmente cómo está centrada en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la contemplación del mismo. Le llamaría el modelo único, siendo él la fuente del amor que se dejó traspasar por todos y para todos. Yo quisiera ser lo bastantemente bueno para que otros digan: si tal es el servidor, ¿cómo será el maestro? Escuchamos esta catequesis donde
Don Francisco nos va a enseñar un poco más de la oración de Carlos de Foucauld. Decía Pascal que solamente existen dos tipos de personas: los que se han encontrado con Dios y aquellos que, si todavía no se han encontrado con Dios, lo siguen buscando. Yo creo que ese tipo de persona que buscó a Dios desde el principio y aparentemente perdió la fe y luego la volvió otra vez en su momento a recuperar con una fuerza inmensa, hasta llegar a decir esa frase que era clave en su oración: cuando descubrí que existía Dios, me di cuenta de que solo podía existir para Él. En el fondo, la oración suya, la oración de Carlos de Foucauld, recientemente canonizado por el Papa Francisco, nos recuerda como estas claves que yo voy a tratar de explicar. ¿Cómo oraba Charles de Foucauld? ¿Cómo oraba él? La primera, podíamos llamar, era: Señor, si existes, haz que te conozca. Esa era su oración. Él, que era un hombre, un vividor, él que se moría de aburrimiento en las noches y en las tardes de domingo sobre todo, después de haberse corrido sus grandes juergas, él que le llamaban sus compañeros cariñosamente el cerdito, porque era un hombre que vivía para vivir bien, casi para tener de todo tipo de comodidades, él que buscaba, sin lugar a dudas, en su vida tantas y tantas realidades que llenasen su corazón vacío. Él oraba por las calles de París de esta manera: Señor, si existes, haz que te conozca. Y en esa búsqueda, un día va a una parroquia deambulando por París a San Agustín, la parroquia de San Agustín en París, donde estaba un famoso director espiritual de almas que había dirigido a muchísimas almas santas en París en aquella época, el padre Ibelin. Ibelin era un sacerdote, vicario parroquial toda su vida de una parroquia, pero de una profundidad, de una santidad y de una sabiduría realmente excepcional. Y se acerca a Carlos de Foucauld, que ha orado verdaderamente en aquellos momentos buscando a Dios y que ha repetido en su corazón: si existes, haz que te conozca. Y de pronto se encuentra con este sacerdote santo. Él se acerca allí y le dice: no creo en Dios, no tengo fe. Y dice el padre Ibelin: confiésate. ¿Cómo me voy a confesar? Dice, si no creo en Dios. Se confesó, pidió perdón por todos sus pecados. Y después le dijo el padre Ibelin: te voy a dar la comunión, pero si todavía... Y le dio la comunión. Y es cuando en esos momentos en su vida empieza a experimentar algo que es una experiencia única de oración y única de vida espiritual y única de vocación, que lo explicaba muy bien el delegado episcopal en esa síntesis que ha hecho muy acabada del padre Carlos de Foucauld. Él empieza a decir: cuando descubrí que existía Dios, me di cuenta que solo podía vivir para Él. Une para siempre la fe que ha descubierto en su comienzo de oración con vocación, vivir solo para Dios. Es un poco parecido a lo de San Pablo, que descubre su fe en el Señor: yo soy Jesús del Nazaret, ¿no?, al que tú persigues, con su vocación. Desde entonces se hizo realmente el mayor apóstol de Jesús de Nazaret. Por tanto, esa sería la primera clave. ¿Cómo oraba este hombre? Pues oraba buscando en su vacío, en su deseo de Dios, buscaba y buscaba hasta que lo encontró. Mirad, yo tuve una experiencia dando ejercicios espirituales a jóvenes.
los años 80, recuerdo que eran chicas de COU, me acuerdo que era en un colegio, me invitaron a un grupo de estas que terminaban ya el bachillerato o ya terminaban con el COU, entraban en la universidad, unas 50 chicas. Me encuentro con que en aquella casa de espiritualidad se acerca una de ellas y me dice: yo no tengo fe ninguna, yo no creo en Dios. Mis padres, además, cada uno está por su cuenta, ya se han separado hace unos años, yo estoy viviendo temporadas con mi padre, después me voy con mi madre, pero yo no tengo ninguna fe. Así que, y yo le dije, pues chica, ¿qué haces aquí? Unos días de ejercicios espirituales. Pues vengo porque vienen las amigas, venimos todo el curso, está en la tradición del colegio que esta tanda de ejercicios espirituales es un poco como el final de nuestra vida en el colegio. Viene con nosotros la tutora, que es una religiosa muy maja. Mira, yo ya... ¿Y qué me aconseja usted?, me dice la chica, y digo, pues que te vayas a casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte a rezar, a hacer ejercicios espirituales si no tienes fe ninguna? Me dijo, pues no me quiero ir. Digo, bueno, pues si no te quieres ir, por lo menos reza como el padre Carlo de Foucault, le dije yo, recordando esta escena que os estoy comentando, cómo oraba este hombre, ¿no? ¿Y cómo oraba este hombre?, me dijo ella. Digo, pues mira, oraba así: Señor, si existes, haz que te conozca. Vas a irte a la capilla y vas a estar 2 horas delante del Santísimo, como estamos aquí en la adoración perpetua. Vas a venir, te vas a poner delante del Santísimo y vas a orar con las mismas palabras del padre Carlo de Foucault, luego se hizo sacerdote, entonces él no creía. ¿Y cómo oraba este hombre? Ya te lo he dicho: Señor, si existes, haz que te conozca. Y aquella chica pasó la tarde, yo me quedé allí, puse el Santísimo y volvió llorando. A final de la tarde, a las 9 o las 8, antes de cenar, vengo totalmente cambiada. Le dije yo, ¿qué te ha pasado? ¿Que ya te has decidido a marcharte? Dice, no, es verdad que Cristo está vivo. Comencé a orar y, como usted me dijo, la primera hora fue un aburrimiento total. Era como hablar con las bicicletas o con las paredes. Pero empecé a descubrir que Cristo estaba vivo. Y cada vez que oraba más, si existes, haz que te conozca, he llegado un momento en que he conocido a Jesús. He descubierto que está vivo. Aquella chica hizo unos ejercicios espirituales espléndidos. Señor, si existes, haz que te conozca. ¿Cuál sería cómo oraba entonces en el segundo momento Carlo de Foucault? Pues yo lo titularía con un libro que escribí, un folleto sobre él, que lo escribí hace 30 años, Como un viajero en la noche. Lo titulé, Como un viajero en la noche. Empieza la vida a orar Charles de Foucault buscando a Dios y buscando verdaderamente dónde encajar su vocación, porque él es de los pocos casos que yo conozco, los hay en la Iglesia, que descubre la fe y descubre seguir a Cristo con radicalidad. Se pone verdaderamente en manos del padre Ibelín y empieza a buscar. ¿Qué es lo que tiene claro desde el principio? Que quiere ser contemplativo, que quiere dedicar su vida a orar en los lugares más pobres, pero a orar, que quiere dedicarse a la contemplación y elige los trapenses. Con el nombre del padre Alberico se va a vivir a una de las trapas, Santa María de las Nieves, más pobres también de Francia, con un rigor tremendo, con un frío inmenso que hacía, y allí está un tiempo. Carlos de Foucault, trapense. Está orando, descubre su oración profundamente contemplativa que va a reflejar en sus escritos. Yo leí un libro que os aconsejo que leáis, que a mí me hizo un bien inmenso. Estaba yo en el seminario entonces de Cáceres y me hizo un bien inmenso. Me lo dejó uno de los seminaristas, Itinerario Espiritual de François Asís. Libro bellísimo. Yo no sé si habrá escrito nada tan bonito, tan profundo, tan acabado sobre Charles de Foucault. Y yo leí ese libro y descubro, leyendo en esta primera etapa, que él en su oración, una oración pobre, despojada,
lo que empieza a intuir es que quiere vivir sobre todo la vida de Nazaret. La vida de Nazaret. Pero quiere hacerlo en la trapa. Como no le satisface esa vida de pobreza, de abyección, esa vida con los últimos, quería trabajar como un obrero manual hasta allí y lo hizo en momento en la trapa como jardinero, trabajaba allí en lo que podía, pero él quería todavía vivir como los últimos, como los alejados, como las clases trabajadoras, ¿no? Pero él tiene esa dimensión que nunca dejó de la profunda amor a lo contemplativo, a la adoración eucarística, a estar con el Señor. Y elige todavía una trapa más pobre para orar. Y se va a una trapa de Siria, la trapa más pobre, la más pobre de toda la orden. Y allí está en Siria. Y una noche tiene que velar a un cadáver que ha muerto en la mayor pobreza y total. Aquella noche que aquel cadáver, aquel lugar, aquel sitio tal, ya le marca muchísimo más. Este hombre es mucho más pobre, ha vivido una pobreza total y absoluta, no tiene a nadie, porque a él, desde el principio, en su búsqueda orante, le impresiona mucho una homilía del padre Ibelín que dice: buscaba el último puesto, el último lugar, citando a Jesús, dice el padre Ibelín, y cuando creía que lo había conseguido, me di cuenta de que allí estaba Jesús y a él nadie se lo puede arrebatar. A Jesús nadie le puede arrebatar el último puesto, el último lugar. Pensad que detrás de este texto está un texto que el padre Ibelín cita y que también le llega mucho al padre Carlo de Foucauld. Cuando se invitan a un banquete, buscad el último puesto, el último lugar. No os pongáis en los puestos primeros, porque os dirán que vais más para atrás y vais a hacer el ridículo. Buscad siempre el último puesto, el último lugar. Pero fijaros lo que dice Carlo de Foucauld, cuando, citando al padre Ibelín, el que ha elegido el último puesto es Jesús. Cuando buscaba el último lugar, el último puesto en mi vida, y cuando creía que lo había conseguido, me di cuenta de que a él solo lo podía, verdaderamente ese último puesto, el único que nadie se lo puede arrebatar, es verdaderamente a Jesús. En este sentido podemos decir que esta es la clave fundamentalmente que descubrimos también nosotros en el padre Carlo de Foucauld, ese último lugar, ese último puesto que busca él y que encuentra él precisamente, cómo no, lo busca y lo encuentra precisamente en este pasaje que el padre Ibelín recreará y que muchas veces recordará el padre Carlo de Foucauld. Sobre todo lo refleja preciosamente en muchos momentos de este libro François Asís en el itinerario espiritual. Esto le va a marcar también. Ya tenemos ese buscador en la noche, cuando descubrí que existía Dios me di cuenta que solo podía vivir para Él, se va a la trapa de Santa María de las Nieves en Francia, ora como contemplativo, que lo tiene siempre claro que su oración es contemplativa, es vivir en el asombro del amor de Dios, se va después de allí a una trapa todavía más pobre de Siria y ya sale. Tercera etapa. Primera etapa, Señor, si existes, haz que te conozca. Segunda etapa, que también lo dice él, soy como un viajero en la noche. Mi vida es como un viajero en la noche. Esto es precioso porque significa que ha sido siempre un buscador constante de la voluntad de Dios por los caminos del Espíritu. Tercer punto, él quiere imitar a Jesucristo. Su oración es de una vida oculta con Jesús, buscar al Señor, buscar Nazaret, buscar la vida oculta en Nazaret. Y se va a vivir a Nazaret. Se va a vivir a Nazaret. 3 años vive en Nazaret, como un criado en las clarisas de Nazaret. ¿Qué hace Carlo de Foucauld? Pues quiere vivir como vivió Jesús, como un obrero manual, como un carpintero, viviendo en aquellas calles de Nazaret. La tercera clave, si la primera era cuando descubrí que existía Dios o que él oraba en la noche, Señor, si existes, haz que te conozca, buscaba a Dios en la oscuridad. Cuando descubrí que existía Dios, me di cuenta que solo podía vivir para Él.
Tercero, se hace contemplativo del Señor en su oración, buscando el último puesto. Cuarto, va a buscar precisamente a Nazaret y allí vive. En Nazaret elige el último puesto, vive como un criado, nadie sabe que es un vizconde, solo quiere dedicarse a orar y vivía pobrísimamente. Yo he estado allí en donde vivió Carlos de Foucauld, en Nazaret. Me acuerdo que hace unos años di ejercicios espirituales en Nazaret y en Jerusalén a unos 40 sacerdotes. Nunca olvidaré que estuvimos rezando con los hermanitos de Foucauld, que tienen allí cerca de la Basílica de Nazaret, tienen una casa. Pasamos toda la tarde rezando y llamamos a las clarisas de Nazaret, porque yo tenía mucho interés en ver el lugar donde vivió Charles de Foucauld. Entonces no estaba ni beatificado. Esta tanda de ejercicios la di yo de sacerdote y probablemente hace unos 30 años. Llegamos allá, subimos por aquellos recovecos y nos encontramos las clarisas de Nazaret. Nos está esperando una monja clarisa de unos 80 años. Allí ella se coloca y nos coloca a todos los 40 curas mirando a Nazaret, mirando a Nazaret. Allí mirando a Nazaret, nos dice con la Biblia de Jerusalén, buscad Sofonías 5 o Sofonías 3. Buscamos Sofonías 3, me acuerdo. Y allí en Sofonías 3 dice, esto es lo que ocurre en Nazaret. Nazaret es un escándalo. Para los judíos, Jesús no puede ser Dios, solamente la unicidad de Dios, ¿no? Dios es Yahvé y ya está. Nosotros pensamos, estamos convencidos de que ese Dios Padre tiene un Hijo desde siempre, que se ha encarnado, que ha nacido y que es clave en la oración de Charles de Foucauld, la encarnación del Verbo, el Dios que se hace niño, que se hace yección, que se hace pobre en Nazaret. Vive en Nazaret, nos dijo aquella monja clarisa. En estas calles ha paseado Jesús de Nazaret, como quería pasear Charles de Foucauld, y vivir como vivió él, y orar con la oración de los pobres, de los trabajadores, de los que viven en las intemperies, en las periferias, que habla tanto el Papa Francisco, ¿no? Buscamos Sofonías 3 y ponía, Dios baila de alegría por ti. Dios baila de alegría por ti. Casi nosotros nunca descubrimos que somos la alegría de Dios en su corazón. Casi nadie nos explica que Dios baila de alegría por mí, que Dios me quiere con locura, que Dios no solo no me soporta. ¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre me olvide, yo no me olvidaré nunca de ti. Esta es otra característica de la oración de Charles de Foucauld allí en Nazaret. Él vive con la convicción, esos 3 años que vive, que cuando yo leí el libro de François Sis, Itinerario Espiritual, me impresionó mucho que Carlos de Foucauld no quería ser sacerdote. Él no quería ser sacerdote porque pensaba que el sacerdocio era de tal dignidad que él no era digno de ser sacerdote. Pero le convence una mujer. Es clave la Madre Superiora de las Clarisas de Jerusalén, que cuando le dice Carlos de Foucauld, yo no quiero ser sacerdote porque no soy digno de ser sacerdote. Fíjate, no somos dignos ni de comulgar. ¿Cómo vas a ser digno de ser sacerdote? Nadie es digno de nada. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No somos dignos de nada. Y le dice esta Clarisa, ahora no te olvides de esa pobreza que tú buscas, de esa abyección que buscas, de esa kenosis, abajamiento en tu oración que tú buscas, que Jesucristo es sacerdote desde siempre. Desde que se encarna en el seno purísimo de la Virgen, es sacerdote. Nadie más pobre que Jesús sacerdote, que comienza a ser sacerdote en el seno purísimo de la Virgen. Déjate de dignidades. La dignidad de Jesús es la cruz, es Belén. La dignidad de Jesucristo es la madera. Fijaros que los 2 grandes momentos en la vida de Jesús están corroborados por la madera de la cuna de Belén y la madera de la cruz.
Y podríamos decir también la madera de Nazaret. Por tanto, ya de Foucault empieza a descubrir en su oración una oración que estaba basada cuando va allá a querer identificarse con Jesús. Esa sería su oración, un deseo irresistible, una pasión por vivir como vivió Jesús, sentir como sintió Jesús, trabajar como trabajó Jesús, amar como amó Jesús, ser olvidado como fue olvidado Jesús. Esta sería como el descubrimiento en Tierra Santa. Por eso os animo a todos, cuando vayáis a Tierra Santa y vayáis a la Basílica de Nazaret, que hagáis ese pequeño recorrido hacia las Clarisas de Nazaret. Y allí ellas os enseñarán los lugares, los sitios, sobre todo aquel jardín donde está un pequeño lugar donde vivía. Él nunca entró a vivir donde vivía ni siquiera la hospedería de las Clarisas que tendrían. Él vivía allí en el jardín, en una especie como de garita. Allí dormía 3 años, haciendo con una pobreza absoluta, a la intemperie, dejándose enseñar. Fijaros si esto es así, que hay una anécdota en que una vez entraban en el convento de las religiosas, entraban alimañas, entraban zorras, y él le dijeron un día a las hermanas: a ver si las puede usted alejar o matar para que no nos den aquí, no entren aquí, que nos están comiendo todo, ¿no? Y él dice: bueno, vale, yo lo voy a ver si hago ese servicio, ¿no? Y dice que le enviaron un señor de Nazaret a que le enseñase a Carlos de Foucault cómo podía él coger una escopeta y disparar y poder ahuyentar o matar a las alimañas, a las zorras. Y cuentan sus biógrafos, pero si él había sido explorador, había sido militar, se dejó enseñar. Ahí eligió el último puesto, no hizo alarde de su categoría. Es la profunda abyección y humildad que busca Carlos de Foucault. Y por último, la última fase de su vida de oración, yo la llamaría la cruz. Yo la llamaría sobre todo buscar vivir entre los tuaregs. Allá se va a África, a Beniavés, allí vive en la mayor de las pobrezas, compartiéndolo todo, hasta que al final lo matan. Hasta la muerte fue vulgar. Pues la muerte no fue ninguna vulgar, pero no fue una muerte ni con la espectacularidad de un martirio que podíamos decir que hubiese sido glorioso, sino que atacan al fortín donde él vivía un grupo de adolescentes, entre ellos un niño de 15 años, para robar, porque creían que tenía allí precisamente una especie como de secta musulmana que tenían allá, que estaban en el desierto y que recorrían haciendo pillajes. Y le pone uno en la cabeza de Charles de Foucault, le pone sobre la sien una escopeta de matar alimañas también del desierto. Y se pone nervioso en un momento, ¡plá!, le pegan un tiro en la cabeza y apareció muerto. Aquí está la oración última de Charles de Foucault, la vida entregada. Mira, se descubrió después la custodia enterrada en la arena, en el desierto. Él oraba muchas horas allí delante del Santísimo, como hacemos nosotros en nuestra adoración perpetua. Pasaba días y noches orando delante del Señor y apareció precisamente la custodia enterrada. Esa fue la última etapa de su oración, una oración identificada con la cruz de Cristo. Una oración que vive él sobre todo en esos momentos buscando el último lugar, el último puesto. Él vivía allí, empieza a descubrir y empieza a intuir una vida verdaderamente contemplativa, pero en el mundo, donde no quiere monasterios grandes, donde quiere como una casita viviendo con los más pobres, con casas abiertas a todos los que llevan, potenciando la acogida y pasando horas enteras delante del Señor, pero viviendo también
la profunda acogida y la profunda fraternidad. Y por eso el Papa Francisco, como le llamaban también aquellos tuareg, le llamó el hermano universal, al que cita muchas veces el Papa, sobre todo cuando se habla de la fraternidad universal. Él oraba en su profunda oración y se sentía hermano de toda la humanidad, especialmente de los más pobres. Él muere enterrado en su vida como aquella custodia que se encontró en el desierto poco después de morir. Poco antes de su muerte había escrito esto, que yo no lo he visto en ningún otro santo, pero es la identificación total con Cristo crucificado. Él decía: me enamoré de Cristo crucificado y no quiero contemplar nada más. Ese Cristo crucificado en la cruz, pues poco antes de morir, unos 15 días antes de morir, dejó escrito: voy a morir y creo que toda mi vida ha sido un fracaso. No he convertido a nadie. No he convertido a nadie. Muere como un fracasado en ese sentido. Ha fundado los Hermanitos de Jesús y después, pero no le sigue nadie. Será muchos años después, cuando venga Bayón, cuando venga la Hermana Madeleine, cuando vengan otros muchos, los que van a dar vida a esto que él había fundado y que estaba, sin embargo, y había vivido como un fracasado, porque no le siguió nadie. No le siguió nadie. Él era su ideal, vivir como un contemplativo en medio de los pobres, en medio de las clases trabajadoras, en medio de las personas más humildes, en medio de la gente pues que esa masa, perdido entre la masa, como vivió él en Nazaret, perdido entre la gente, ¿no? Viviendo una profunda intimidad con Cristo, pero solamente en esa intimidad profunda con el Señor la vivía pues desde esa abyección, desde esa pobreza, desde ese enamoramiento de Cristo despojado y pobre. ¿Cómo oraba Carlo de Foucauld? ¿Cómo oraba allí? Pues él quería orar con una oración profundamente evangélica, profundamente basada en lo que él luego escribió y que vamos a escuchar después, que se hizo canción y que probablemente sea una de las canciones que más versiones han hecho en todas las lenguas del mundo. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. No deseo nada más, Padre, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Esta oración bellísima del padre Carlo de Foucauld, que vamos después del testimonio que se nos va a dar sobre esta gran figura colosal, recientemente canonizado por el Papa Francisco, y que la última oración de su vida fue la identificación con la Pascua de Cristo, su muerte y resurrección, con la abyección, con la pobreza, con la cruz de Cristo. Pues esta oración que tiene el padre Carlo de Foucauld y que vive entusiasmado, dice que asistir a la celebración de la misa del padre Carlo de Foucauld era para muchos que iban a participar la mayor gracia de su vida. ¿Qué tendría este hombre cuando celebraba la Eucaristía, cuando celebraba la Santa Misa? Que la gente que asistía a las misas suyas quedaba impresionado. Era algo que le impresionaba cómo las vivía. Se veía que estaba identificado con el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. Por tanto, él, la última etapa de su oración es una oración, como luego dirá Bayón en uno de sus libros, ¿no? Como en el corazón de las masas. Así escribió este libro Bayón, uno de sus primeros seguidores, y que probablemente más desarrolló toda la espiritualidad del padre Carlo de Foucauld, con la fundación ya de los hermanitos de Foucauld, las hermanitas y tantos y los hermanitos del Evangelio. Cuando él va a fundar toda esta realidad, en el fondo él vive esa abyección, esa pobreza, como perdido entre la masa, pero buscando siempre la profunda identificación con Cristo vivo en la Eucaristía. La fuerza la sacó siempre de su profundo amor a la Eucaristía, desde la pobreza, desde la acogida a los pobres, desde trabajar con las manos, en el sentido de que él quería pues vivir como vivió Jesús en Nazaret, sin ningún privilegio de nada, como viven la gente más humilde de nuestros pueblos, de nuestros lugares, y allí permanecer siempre unido con una profunda unión.
viva con el Señor. En su hábito de ermitaño, si lo contempláis, su preciosa imagen tenía siempre el corazón de Jesús, ese corazón manso y humilde de Jesús que le llevó a orar desde todas las mil y circunstancias de la vida. Primero oraba: si existe, Señor, haz que te conozca. Segundo, oraba como un viajero en la noche. Tercero, oraba también en la trapa buscando la mayor pobreza, la mayor adyección, buscando el último puesto. Oraba como Jesús en Nazaret, en las entrañas de la mayor pobreza allí en Nazaret, perdido como un trabajador. Y por último, oraba perdido en las masas, entre los tuareg, entre los pobres, allí, allá en el desierto del Sahara. Oraba siempre con el corazón puesto en el Señor, en el amor de los amores, en el corazón vivo de Jesús, pero tratando de hacerlo perdido entre los hombres y mujeres de aquel tiempo, en la gente más humilde, en aquellos que le llamaban el hermano universal, en aquellos que veían que se había hecho amigo de todos, porque él decía y una y otra vez que el lenguaje de la evangelización que entienden todos los hombres de todos los tiempos es la bondad del corazón. Padre, 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 me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, no deseo nada más. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Sacerdote don Miguel Andrés Llorca Díaz, párroco de Villaluenga, de la Sagra, compañero mío del seminario y además de curso, profesor de religión en el Instituto Carlos III de Toledo y actual delegado de Pastoral del Trabajo en la diócesis. En sus entrañas, desde el inicio de la misión diocesana en Lurín, en Villa El Salvador, en Lima, en Perú, fue también cofundador de aquella misión que sigue viva en el corazón de las masas y en el corazón de Toledo y de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Miguel Andrés, por estar esta tarde aquí con nosotros. Carlos de Foucauld llega a mi vida, como tantas cosas en la vida de tantos, por medio de dos amigos, que eran profesores en el Seminario Mayor
y que eran y siguen siendo sacerdotes. Son ellos dos los que me invitan a mí y a otro grupo de compañeros del seminario a conocer la vida y la espiritualidad de Carlos de Foucauld. Nos invitan también, y lo consiguen, a leer algunos libros que además ya se han hecho mención de ellos. El itinerario espiritual de Jean-François Six, En el corazón de las masas de René Voillon, y también algunos, un resumen, un compendio de escritos espirituales del hermano Carlos. Recién ordenado sacerdote en los primeros años de ministerio, algunos compañeros recién ordenados y otros sacerdotes ya de más edad, comenzamos a reunirnos para reflexionar, para meditar, para rezar en torno a la espiritualidad de Carlos de Foucauld, integrándonos de manera más o menos estable en la fraternidad sacerdotal de Jesus Caritas. Yo desde el principio tengo muy claro que mi vocación es sacerdote diocesano secular y que cualquier cosa que me ayude a vivir mi ministerio tiene que ser siempre desde esa vocación. Entiendo que la espiritualidad de Carlos de Foucauld puede ser vivida desde este carisma diocesano secular sin quitarle nada, sin separarla de nadie ni de nada, sino subrayando, poniendo el acento en algunos elementos que son esenciales en la vida de mi vocación. Como en la vida de Carlos de Foucauld, pero pobremente, la adoración eucarística y la meditación de la palabra de Dios. Como en la vida de Carlos de Foucauld, pero pobremente, la búsqueda del último lugar. Después de 31 años de sacerdocio, siempre he ido donde me han mandado. Siempre he aceptado lo que me han encomendado. Y entiendo que ese es el último lugar. Obedecer. Ir donde Dios quiere por medio de quien en cada momento ha tenido encomendado el quehacer de decirme y de ayudarme a ir descubriendo cuál es ese último lugar. Ahora, como han dicho, en Villaluenga de la Sagra, en un instituto público y colaborando y animando la pastoral del trabajo en la diócesis. Y en tercer lugar, también junto con la adoración eucarística y la meditación de la palabra de Dios, la búsqueda del último lugar, Carlos de Foucauld intentó vivir y vivió la caridad con los pobres. La caridad pastoral es el carisma esencial en la vida del sacerdote diocesano, en la atención a los necesitados, a quienes tienen necesidades materiales cada vez más en nuestros pueblos, en nuestras parroquias, y también a quienes tienen otras necesidades y demandan de la comunidad cristiana y del sacerdote que les acompaña una atención en la catequesis, en los sacramentos, en la escucha. 3 elementos de la espiritualidad de Foucauld que a mí me han servido y continúan sirviéndome para vivir mi sacerdocio. Siempre unido al obispo y siempre unido al clero, a los hermanos sacerdotes, consciente de que pertenecer o intentar pertenecer a una espiritualidad, a un acento concreto, lejos de separarme de mis hermanos sacerdotes, me tiene que hacer implicarme más todavía en la vida de las parroquias, de los arciprestazgos y de la diócesis. Y todo ello para intentar hacer una forma de evangelizar tan antigua como novedosa. Evangelizar desde la presencia del sacerdote
la presencia de los cristianos en medio del mundo, como la presencia de Carlos de Foucauld, como la presencia mucho antes y mucho mejor, indiscutiblemente, de Jesús de Nazaret. En estos tiempos en los que, no sé si todo el mundo, pero casi todo el mundo busca lo que es útil, busca lo que es eficaz, busca lo que es rápido, corremos la tentación en la Iglesia de también buscar lo mismo y buscar el éxito rápido y pronto. Y yo tengo la impresión de que no sirve, de que no funciona, de que nuestra labor y nuestro ministerio, y creo que en estos tiempos que vivimos más todavía, es una labor de presencia silenciosa y generosa en medio del mundo. He tenido la suerte en el último año, gracias a Dios, de encontrarme con los militantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica en la diócesis de Toledo. He tenido la suerte de encontrarme con una oración que yo desconocía, que ellos hacen todas las mañanas, a Jesús Obrero. Y he descubierto en estos militantes y en esta oración también parte del carisma de Carlos de Foucauld, llamados a evangelizar el mundo del trabajo desde el trabajo, como un obrero más, como un trabajador más. La oración del abandono que acabamos de rezar y de escuchar es un verdadero ofrecimiento de obras, como lo es también la oración a Jesús Obrero, aunque las palabras no sean las mismas. Esa espiritualidad silenciosa, callada, de presencia en medio del mundo del cristiano, es la presencia de Carlos de Foucauld ocupando el último lugar y es la presencia de Jesús de Nazaret. Yo descubrí eso, lo sigo descubriendo, no lo vivo. Que nadie me llame luego ni me mande un WhatsApp diciéndome: hombre Miguel, que nos conocemos todos, yo también, Dios también me conoce y todos sabemos y yo sé el camino que llevamos recorrido, el camino que llevamos andado. Lo que no sé es el que seguiré recorriendo, pero espero hacerlo siempre desde este carisma y desde esta presencia, desde el amor de Dios en medio del mundo. Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la puesta en ti, dejando que hable Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti, orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz, de tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por ti, en sequedad, las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad. Aquí nos tienes, háblanos, Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a hablar, las manos ante ti,
Hasta el próximo sábado, que seguiremos en nuestra Escuela Diocesana de Oración aprendiendo a orar orando. Recordamos siempre ese principio de aprender a orar orando. San Juan Bosco, cuando enseñaba a sus chicos a orar, le decía: yo les tiro al agua. Hasta que no nos tiremos al agua no sabremos nadar, hasta que no nos tiremos a la oración no sabremos orar. A orar se aprende orando, como a amar se aprende amando. Se requiere tiempo, se requiere adoración, se requiere asombro, se requiere, como nos enseña Carlo de Foucault, a buscar a Dios en la noche, como un viajero en la noche. Ojalá sigamos con estos grandes testigos en este año que estamos dedicando a los consagrados para la misión, a la vida consagrada en nuestra archidiócesis de Toledo. Estos testigos, fundadores, maestros del Espíritu, místicos, nos enseñan a orar. Vamos a seguir contemplando al Señor para que nuestra oración cada vez sea más un grito en la noche.